Exactamente, muy bien. Es así, en realidad el ELISA es un EIA heterogéneo porque necesita una fase sólida, o sea, tiene una fase sólida donde está absorbido, donde se va a ir absorbiendo, se absorbe primero el primer reactivo, que puede ser el antígeno o el anticuerpo, y después ahí van quedando todo el resto. A ver. ¿Y qué más habíamos visto de Leia? Habíamos visto que tenía los pasos, ¿no? De toda la ELISA, de cómo lo hacíamos. Diapositivas. Y ahora vamos a ir a ver, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo los pasos, que es un poco lo que van a ver lo que vieron en el video, o lo que van a ver en el video? ¿Sí? Voy a compartir Voy a compartir las diapos, así podemos ir hablando mientras que vemos las diapos. Espérenme, estamos compartiendo. Ahora sí. Otra pregunta. Ayer por mail les mandé un link, una dirección para entrar a un listado de YouTube. Sí. ¿Alguien pudo entrar? Que quiero saber si pudieron entrar y ver los videos o no. Si se puede entrar y se puede ver. Más allá de lo que hayan visto. Sí, profe, yo entré ayer y se podían ver los videos. Perfecto. No me pude muy bien organizar con cada clase de cada día, pero sí se ven. Abajo están, o sea, cada video dice la fecha. Fíjate que Bueno. dice 06, por ejemplo, 0605-2020, -1, ¿sí? Eso significa que es del 0605-2020, es del 6 de mayo del 2020, la primera parte de la grabación. ¿Sí? Sí. Los podés ir buscando por día. Por día, están organizados por día calendario. ¿Sí? Así que así lo podés ir a buscar. Y que diga -1, -2 y -3 es porque vieron que se corta la grabación y vuelve a aparecer. Entonces, bueno, los puse con 1, 2 y 3 en orden como eran los de ese día. ¿Sí? Van a ver que de cada día hay 3, 2 o 3. Bueno, están ordenados 1, 2 y 3 para que ustedes puedan verlo cronológicamente. Así que después métanse y chusmeen a ver si necesitan alguna clase. Está todo ahí guardado. Bueno, ¿están viendo las diapositivas? ¿Las llegan a ver Sí, acá o no? sí. Bien. Sí. Sí. Bueno, habíamos estado viendo los pasos de Lisa, ¿sí? Habíamos, a ver, estoy buscando. ¿Sí? Habíamos visto los pasos de Lisa, acá están. Habíamos estado viendo que primero se hacían, ¿se acuerdan los pasos más o menos? Esa primer parte, ¿cómo se llamaba lo primero que hacíamos? ¿La sensibilidad? Sensibilización. Acuérdense que así en general, cuando una palabra termina en dad, significa que estamos hablando de una característica, una cualidad de algo, una propiedad. Cuando termina en sion, significa que es un proceso, ¿sí? Algo que se está haciendo, que se está produciendo, generando, realizando, ¿sí? Así que es sion, es sensibilización. Bien, la primera sensibilización. ¿Y en qué consistía la sensibilización? ¿Qué muestra este primer paso de sensibilización? ¿Qué hacíamos? La unión del antígeno o el anticuerpo.
Claro, en este caso el que estamos viendo en imagen es la unión del anticuerpo a la superficie sólida, esa de la que hablábamos, que por eso es heterogéneo, ¿sí? Después de haber hecho esa sensibilización, va a quedar todo la base de mi soporte tapizada de, en este caso en el que estamos viendo, de anticuerpo. ¿Podría hacerlo con antígeno? Sí, también. Depende del tipo de lisa que vaya a hacer. Una vez que hice eso, ¿qué tengo que hacer después? Lavar. Lavar, bien. Siempre lavar. ¿Por qué? Porque tengo que sacar todo el excedente que quedó. Esa sensibilización, ¿sí?, para que se pegue también lleva una incubación, ¿sí? O sea, para que se pueda generar, para que se puedan pegar ese antígeno o ese anticuerpo, debemos dejar un tiempo que se incube, ¿sí?, que se mantenga a una temperatura, y durante un tiempo en contacto para lograr esa absorción, ¿sí? No es inmediata. Después de eso lavamos, obviamente, para sacar todo el excedente, todo lo que no se pegó, lo que quedó en la fase soluble. Y después de eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el segundo paso que acá falta? Después del bloqueo. El bloqueo, muy bien. ¿Y cuál sería la función del bloqueo? ¿Cuál es específicamente la función del bloqueo? A ver quién dice. Cubre los lugares libres. Cubre, exactamente, cubre aquellos lugares donde no se pegó mi reactivo, mi antígeno, mi anticuerpo. ¿Y por qué yo quiero que cubra esos lugares? ¿Qué es lo que intento evitar? ¿Qué puede pasar si quedan lugares libres? Uniones inespecíficas. Uniones inespecíficas. Es decir, puede ser que cuando yo después ingrese el antígeno, así como el anticuerpo se pudo absorber a la fase sólida, a mi soporte, el antígeno cuando lo agregue después también se puede llegar a absorber. Entonces yo le tengo que cubrir todos los espacios, para que ese antígeno, sí, el que está acá, por ejemplo, el que agrego con el suero del paciente, ¿ven? Esa bolita rosa es el antígeno que yo estoy buscando en el suero de mi paciente, ¿sí? Para que ese antígeno no se pegue después también a mi soporte, ¿sí? Si no se puede pegar igual que pegó el anticuerpo. Entonces, le hago un bloqueo. Luego, el bloqueo lo hago, acuérdense, con una proteína inerte, con una sustancia inerte, como puede ser las proteínas de la leche, la albúmina, gelatina. Bueno, luego también hago el lavado, y después le tengo que agregar toda la, ¿cómo se llama? La reacción ya de detección, ¿sí? Para hacer la reacción de detección tengo que agregarle ahí mi segundo anticuerpo, ¿sí?, conjugado con una enzima. Ese conjugado, ese segundo anticuerpo que está conjugado con la enzima, va a reaccionar, supuestamente, con el antígeno de mi muestra, ¿sí? Me va a hacer, por ejemplo, lo que habíamos visto, ahora después vamos a ver algunos tipos, pero lo que habíamos visto del sándwich, ¿sí? Profe, ese segundo anticuerpo era el del paciente, digamos, No. ¿no? Si yo hago un sándwich, el primer anticuerpo, yo voy a pegar un primer anticuerpo en mi placa. Lo que va a capturar ese anticuerpo es lo que está en la muestra de mi paciente, que es el antígeno. ¿Sí? Y después le voy a poner un segundo anticuerpo, ¿sí?, que está unido a una enzima. Ese segundo anticuerpo que yo uní a una enzima es un reactivo mío, porque la muestra del paciente yo no la puedo unir a una enzima, porque no sé si tiene o no tiene antígeno. O sea, lo que está dentro del paciente es lo que yo voy a capturar. Lo puedo capturar, por ejemplo, entre dos anticuerpos. Uno que lo pego y el otro que tiene la enzima. Lo puedo capturar entre esos dos. Eso es un sándwich. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, sí. ¿Sí? Ahora, a ese anticuerpo que yo capturé, a ese antígeno que yo capturé, entre los dos, voy a poder saber si lo capturé o no, si realmente veo la actividad enzimática. Entonces, para eso tengo que hacer otro paso más, que es la de determinación de esa actividad enzimática. Y ahí sí le tengo que agregar todo el combo del sustrato cromógeno para poder ver el color, ¿sí? Para ver que se desarrolle el color. Ahí van a ver, cuando Ahí vean se le agrega, sí, ahí se le agrega el sustrato también. ahí se le agrega el sustrato, claro, y el cromógeno para poder ver un desarrollo de color. Y después lo voy a poder ver, por ejemplo, en un equipo, en un espectrofotómetro. Ustedes, si ven el video, van a ver que estos pasos que yo estoy mencionando, a veces son más y a veces son menos, dependiendo la técnica. Hay muchas técnicas diferentes según el antígeno que yo vaya a determinar, o el anticuerpo que yo vaya a determinar, ¿sí? Son técnicas que se han desarrollado para ciertas cosas. Profe, consulta. Sí. Vos agregás el segundo anticuerpo conjugado con la enzima, y este va a reaccionar con no. ¿Y este va a reaccionar con el antígeno del paciente? ¿Está bien así? Exactamente, claro. Sí. Y luego, que me quedé ahí. Se va a ver el color. Vos agregaste. Ay, tendría que tener la pizarrita que me lo olvidé allá en la pieza. Bueno, si no la voy a buscar. Yo agrego el primer anticuerpo y lo absorbo a la... Este es el anticuerpo, Así vamos a poner el anticuerpo, que es más fácil. Este es el anticuerpo, lo absorbo a mi placa, ¿sí? Y agrego la muestra del paciente. Si la muestra del paciente tiene antígenos, va a ser reconocido por el anticuerpo, va a quedar atrapado ahí, ¿sí? Pero hasta ahí no lo puedo ver. La única manera de verlo es que yo le agregue algo que tenga la enzima. Por ejemplo, otro anticuerpo que reconozca el antígeno, igual que este, pero la única diferencia con este es que este de arriba tiene conjugada una enzima. Los dos reconocen el antígeno del paciente. Este lo agarra, lo atrapa, y este me ayuda a que yo lo pueda ver. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Lo atrapan como de los dos lados, ¿sí? Lo encierran, lo capturan. Este lo captura porque está pegado entonces no lo deja irse. Y este lo captura desde otro lado, con la misma especificidad, pero como está conjugado una enzima, cuando yo le ponga el sustrato voy a poder ver que ocurrió esa reacción. Ustedes piensen que en estos métodos indirectos, si yo no pongo algo para detectar que ocurrió la reacción, no puedo ver nada. No se ve nada todo lo que pasó. Pudo haber interaccionado el antígeno con el anticuerpo, pero yo no lo veo hasta que no le pongo algo que me lo revele, ¿sí? Como si fuera, bueno, una fotografía de antes, digamos. Ahora no, ahora uno no revela una fotografía, pero antes vos sacás una foto y no veías qué pasaba hasta que no lo revelaba, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Está pasando algo, pero hasta que yo no le ponga algo que lo revele, yo no lo puedo ver. Por eso necesito agregarle algo que me permita visualizarlo. Ese segundo anticuerpo tiene como única función poder visualizar que ocurrió esa reacción, que hay antígeno ahí. ¿Se entiende? ¿El concepto de por qué lo hago? Sí. ¿Sí? Bueno, en una ELISA voy a necesitar, aparte, tener ciertos controles que son súper importantes. Por ahí ahora ponemos el videito del indirecto para que lo vean, a ver si así se entiende bien lo que hacen. Yo como no les puedo ver las caras, no puedo darme cuenta si realmente lo entienden o no. Vamos con los controles y después continuamos. Vemos si por ahí podemos ver el videito. Dentro de los controles, nosotros tenemos que controlar nuestro ensayo, ¿por qué? Porque tenemos que quedarnos tranquilos de que si me da un color y yo digo que es positivo, realmente es positivo, ¿sí? Que no se está uniendo nada que yo no estoy esperando que se una. Entonces voy a tener que hacer
como les decía, ciertos controles. Dentro de esos controles vamos a tener los controles positivos, ¿sí? Que lo que me van a decir es, bueno, necesito saber si mi ensayo, mi técnica, ¿sí? Mi método funciona. Entonces, ¿qué hago para ver si funciona? Le pongo algo que me dé positivo. Si me da positivo significa que sí, que funciona. Esto lo hago para asegurarme que si me da negativo, es un negativo real, y no voy a tener un falso negativo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago para hacer un control positivo? En alguno de los pocillitos de mi placa, le voy a agregar algún suero, ¿sí? Que yo conozca, de especificidad conocida, algún anticuerpo o suero de especificidad conocida. ¿Sí? De esa manera va a reaccionar, y yo me voy a quedar tranquila de que si reacciona el positivo, entonces eso me dice que el ensayo que hice está funcionando bien. Esto después de lo del conjugado y el cromógeno y todo eso. No, todo junto. Yo voy a poner en mi placa, acordate que la placa tiene 6 pocillos. Así que yo voy a poner, en algunos pocillos voy a poner un control positivo. En otros voy a poner control negativo. En otros voy a poner el blanco. ¿Sí? En otros voy a poner, Claro, es el control de unión inespecífica. En otros, en varios así, voy a poner, por ejemplo, una curva de calibración. Y en los demás voy a poner las muestras. Todo eso, así como está, lo incubo. Así como está, lo lavo. Así como está, le agrego la muestra del paciente a todo. ¿Sí? sí. Claro, eso es lo que hacía que no entendía, que agarraba otros frasquitos que tenía ahí en el video. Claro, esos otros frasquitos que que se ven en la cosa son controles positivos y negativos. ¿Sí? Miedo de equivocarme, tantos cositos, me daría. No, hay que tener mucho ¿Cómo hace cuidado. para si ya pusiste, si no pusiste? Claro, no, Dios. imagínense que ustedes están buscando anticuerpos en el paciente. Entonces, pegan un antígeno, ¿sí? Pegan un antígeno y ponen el suero del paciente para ver si tienen o no anticuerpos. Y me da negativo, digo, bueno, no tiene anticuerpos el paciente. Bueno, de alguna manera tengo que lograr asegurarme que no tiene anticuerpos. Entonces, ¿qué hago? Le pongo a mi pocillito con el antígeno, no sé si va a llegar a ver, le agrego un anticuerpo, no sé si se llega a ver, voy a tener que ver la pizarra. Este es mi pocillito, ¿sí? No sé si lo llegan a ver. Sí, se ve. Este es mi pocillito, acá le agregué el antígeno. Acá le agrego el anticuerpo del paciente, ¿sí? Después le voy a agregar el conjugado. Es el segundo anticuerpo, que me va a detectar, por ejemplo, el anticuerpo de mi paciente. Esto es una opción de ELISA, hay 1.000.000. ¿Qué tengo que agregarle también? Un control positivo para asegurarme que, por ejemplo, que este antígeno se pegó, y que entonces, si el suero de mi paciente tiene anticuerpos, los anticuerpos se van a pegar. Porque me puede ocurrir que me dé negativo, y entonces yo digo, el suero de mi paciente no tenía anticuerpos. Y no es eso, es que en realidad el antígeno no logró capturar los anticuerpos. Entonces, ¿cómo me aseguro que el antígeno que yo pegué capturó los anticuerpos? Bueno, le agrego un anticuerpo que yo conozco, que es específico para ese antígeno, y que debería pegarse sí o sí. Así que si es el positivo me da negativo, es que algo funciona mal en mi técnica. ¿Sí? Profe, Sí.
Pregunta, ¿pero qué son reactivos cuando dice poner un control positivo, negativo, un blanco? ¿Qué son reactivos? Todos esos son reactivos, claro. Sí, sí. Son todos reactivos que funcionan como controles. Yo tengo varios reactivos. Tengo los que funcionan como control, los que hacen la curva de calibración, si es que necesito la curva, y después... uy, se va a tener. Se pone el reactivo de control positivo, el control negativo, y después a todos se le pone la muestra. Depende lo que sea el control positivo y el control negativo, sí, pero en general lo que vas a hacer es usar todo el sistema, fíjense, todo el sistema para ver, van a ser todos los pasos y todo el sistema idéntico, como si el positivo o el negativo fuera una muestra más. ¿Se ¿Y qué se le entiende? agrega, profe, como control? ¿El anticuerpo? Sí, el anticuerpo conocido. Claro, uso un anticuerpo conocido donde yo sé que conozco su especificidad. Por ejemplo, si yo estoy buscando un antígeno de hepatitis B, voy a poner un anticuerpo que conozca, un anticuerpo de hepatitis B, contra la hepatitis B, que conozca, que sé que va a reaccionar, que sé que me va a dar positivo. Imagínense que yo pegué en la placa antígenos de hepatitis B, como les mostré acá la plaquita esta. Y quiero ver si mi paciente tiene, yo pegué acá antígeno de hepatitis B, y quiero ver si mi paciente tiene anticuerpos de hepatitis B. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un control positivo. ¿Cuál va a ser mi control positivo? A un pocillo, en lugar de agregarle el suero de mi paciente, le agrego el suero conocido, que yo sé que es anticuerpo antihepatitis B. Estoy segura que se va a pegar al antígeno, porque conozco la especificidad y conozco que este anticuerpo está. Luego, le voy a agregar el anticuerpo conjugado, y esta me va a dar positiva, me tiene que dar positivo, porque es mi control positivo, porque yo sé que le puse un anticuerpo específico para este antígeno, en el lugar de la muestra. En lugar de la muestra puse un anticuerpo específico para el antígeno. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Ese es el O sea, control si eso positivo. es negativo, está muy mal, porque o sea, es específico para eso. Claro. Yo le puse un anticuerpo que sé que se tiene que pegar al antígeno. O sea que si me da negativo es que hay algo en todo lo que estoy haciendo que no está permitiendo que mi anticuerpo positivo, el que yo sé que es específico contra el antígeno, no está permitiendo que se pegue. Algo está pasando. O la incubación, o el lavado, o el antígeno que puse, o el antígeno no se absorbió a la placa. Si ustedes miran la técnica, van a ver que ustedes hacen la sensibilización del antígeno, pero la placa, si la miro, está igual que cuando empecé. No tengo forma de darme cuenta si se pegó o no se pegó en el momento. O sea, la única manera es con los controles, para darme cuenta si hice todo bien, y si mis reactivos estaban bien, y si todo el proceso se produjo bien. ¿Sí? Es un control para ver que todo mi sistema está funcionando bien. El negativo es al revés de lo que dije. Es decir, bueno, si yo pongo mi antígeno acá y pongo un anticuerpo que nada que ver, que no es inmune a ese antígeno, puse un antígeno de hepatitis B y le pongo un anticuerpo a ver, vamos a poner otra cosa, le pongo un anticuerpo anticoronavirus, ya que estamos en el tema. Se supone que ese anticuerpo anticoronavirus no se me tendría que pegar al antígeno, porque no es específico. O sea que ahí estamos al revés del positivo. Si se me pega y me da color, estoy en un problema, porque ese no se tenía que haber pegado. ¿Sí? Ese me tiene que dar negativo. Porque le puse un anticuerpo que nada que ver, que no se tendría que haber pegado, que se me tendría que haber ido en el lavado. Si cuando pongo ese anticuerpo, el negativo, el anticuerpo o el suero no inmune, se pega al antígeno que yo estoy teniendo, o se pega a mi placa, y veo positivo este control, bueno, evidentemente tengo uniones inespecíficas.
este anticuerpo se está pegando a algún lugar. O hay acción cruzada con el antígeno que puse, o no se bloqueó bien y se está pegando a la placa. ¿Está bien? O no hice bien los lavados y entonces quedó algo ahí que está interfiriendo. ¿Se entiende eso? ¿Esos dos controles? ¿Para qué me sirven? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué, por ejemplo, dice anticuerpo suero no inmune? Se refiere a A el lo que- negativo. Claro, Negativos. eso que acabo de decir, que es un anticuerpo que no reconoce ese antígeno que yo estoy poniendo. Yo pegué antígeno hepatitis B. Mi control positivo, ¿qué hago? Le pongo un anticuerpo que yo sé que es antihepatitis B, para que me dé positivo. En el control negativo, ¿qué hago? Le pongo un anticuerpo que no sea hepatitis B. Seguro que no sea. Para que me dé negativo. No se debería pegar por ninguna razón. Es decir, que si se da positivo es que se pegó de alguna manera, inespecíficamente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Ese es el positivo y negativo. Después tenemos un blanco. En el blanco, ¿qué hacemos? Ponemos todo, como cualquier blanco de los que ustedes conocen. Se pone todos los reactivos como si hiciera todo un ensayo, pero no le pongo la muestra. ¿Sí? Entonces ahí estoy viendo qué pasa, ¿sí? O sea, qué pasa con todos los reactivos, si hay algún otro reactivo que interfiera. Por ejemplo, imagínense que yo le agrego un montón de reactivos, le agrego un bloqueante, ¿sí? Le agrego todo el solvente donde disuelvo las muestras o los reactivos, ¿sí? Le agrego los anticuerpos, todo menos la muestra. Entonces ahí voy a tener el color que se produce, si es que se produjera algún color, con todo menos con la muestra. Y eso me va a servir, ¿para qué me sirve un blanco en las otras técnicas que ustedes han hecho? ¿Para qué sirve el blanco? Para eliminar las interferencias. Claro, ¿y de qué manera las eliminamos? ¿Cómo eliminamos las interferencias? ¿De qué? No, y por el color, supongo. Va, no sé. Claro, pero en el momento de sacar los resultados, de tomar el resultado, ¿cómo uso ese blanco? ¿Qué hago con ese Lo blanco? ponían cero. ¿Cómo? Ponían cero a la máquina. Ay, no te escucho, Eliana, un poquito más alto. Ponían cero a la máquina. Claro, le resto ese blanco, ¿sí? Es como si el blanco fuera mi cero. Le resto, en lo que me dé el blanco, se lo resto a mis muestras. De esa manera, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es sacándole todo lo que no sea propio de la reacción de mi muestra. ¿Sí? Si algo de color tiene en algún reactivo, un reactivo tiene algo de color, por ejemplo, acuérdense que esta es una reacción donde se ve color. Con lo cual, si mis reactivos, mis solventes, todo lo que estoy usando aporta algo de color, me va a terminar modificando el color que yo vea finalmente. Entonces le tengo que sacar ese color de base, o sea, el color que producen todos los reactivos, para solamente quedarme con lo que produce mi muestra. Por eso es que el blanco se lo resto, se lo descuento. ¿Sí? Y después, Sí. por ahí, el que es más difícil, el control más difícil, es este de unión inespecífica. Fíjense que dice que lo que le agregamos es un suero o un anticuerpo de distinta o de menor especificidad, ¿sí? Pero que creemos nosotros que puede llegar a interferir en la reacción, o que puede llegar a estar presente en la muestra. ¿A qué se refiere esto? Nos queda 1 minuto 20 segundos, nos encontramos de vuelta después acá, ¿eh? ¿A qué se refiere esto de la unión del anticuerpo? Es que a veces nosotros estamos trabajando con muestras biológicas. Por lo tanto, nosotros podemos saber que hay algo en la muestra biológica, ¿sí? Algún otro anticuerpo que puede estar dando vuelta, alguna proteína, algo que puede llegar a interferir en mi ensayo y producir alguna reacción inespecífica, ¿sí? Que me haga dar un falso resultado. Tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces voy a
a hacer algunos pocillos utilizando exactamente eso que creo que me puede estar molestando para después también restárselo o descontárselo. ¿Se entiende lo de la unión específica que digo? No. O sea, ¿es otro reactivo o qué es? Yo tengo un mareo de reactivo. Todos son